bienvenidos a esta segunda jornada del 28º encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Justicia con Enfoque Social. Antes de iniciar nuestra jornada académica, me permito informarles que hemos abierto un enlace en el canal de YouTube del Consejo de Estado en el que todos ustedes podrán conectarse. Y para todos aquellos que se registraron en el micrositio, esto no se verá afectado en el certificado de asistencia virtual que les será enviado al correo que registraron. Iniciamos esta jornada hablando de ética, valores y función social. Y para esto saludo muy especialmente a nuestros panelistas, al doctor Diego Yunes Moreno, exconsejero de Estado y catedrático, también exministro de Estado, al doctor Danilo Rojas Betancur, magistrado de la sección de apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP y expresidente del Consejo de Estado, al doctor Rodolfo Arango Rivadeneira, magistrado de la sección de apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP y también filósofo, a la doctora Emilsen González de Cancino, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Externado. Doctores, es un honor tenerlos con nosotros aquí en el 28º encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Doctor Danilo Rojas, tiene entonces usted la palabra como moderador de este panel. Buenos días. En primer lugar, un agradecimiento al presidente del Consejo de Estado, el doctor Carlos Moreno, y en especial a su vicepresidente y director de este magno evento, el doctor Carmelo Martínez, por habernos invitado a compartir con ustedes unas reflexiones sobre ética. Felicitarlo porque esta sea la conversación inaugural, no solamente por el tema mismo, sino por la calidad, las condiciones de los panelistas que en el día de hoy nos acompañan. Ya nos contaron sus hojas de vida, de Rodolfo, de Emilsen y de Diego, que si me permiten los llamo por sus nombres, más allá de sus títulos. Pero más allá de esas hojas de vida, yo creo que lo que hay que resaltar de estos panelistas son sus vidas. Este panel yo creo que podría llamarse perfectamente la ética vista como ejemplo. Y Rodolfo, Emilsen y Diego son, creo yo, ejemplos vivos de lo que es la ética como forma de vida. Yo creo que eso es lo que hace valioso los discursos, las reflexiones y los pensamientos que ellos nos puedan transmitir el día de hoy. Lo que vamos a hacer, la mecánica de este panel va a ser la siguiente. El profesor Diego inicialmente nos va a contar sus reflexiones en torno a la concepción ética que quiere resaltar. Luego le voy a pedir a Rodolfo que haga lo propio y finalmente a Emilsen. Yo voy a hacer de Cronos, básicamente, que es implacable para efectos de hacer pues viable una conversación tan importante en un tiempo tan limitado. Nuevamente, muchas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos. Profesor Diego, tiene la palabra. Agradeciendo igualmente a los organizadores de este magnífico y importante encuentro. Cuando veo tantas caras conocidas y sobre todo tan importantes, quisiera dirigirme a todos y cada uno de ustedes, pero desde luego que el tiempo no me lo permite, pero sí toda mi consideración y mi admiración para todos ustedes. Para el organizador, el señor vicepresidente, para el presidente del Consejo de Estado, todas las señores consejeros, magistrados, magistradas,
Me honra mucho tener al doctor Danilo Rojas, expresidente del Consejo de Estado y hoy magistrado de la JEP, en la moderación, a la decana de la Facultad de Derecho de una universidad tan importante como el Externado, la doctora Emilsen, al doctor Rodolfo Arango, entonces personas con unas estaturas intelectuales muy grandes, lo cual me obliga en primer lugar a estar lejos de lo que pudiera ser cualquier cátedra magistral en absoluto. Voy más bien a seguir el ejemplo del señor vicepresidente que dijo ayer que él no iba a hacer un discurso, sino sencillamente a dirigirle la palabra. Pues yo voy a hacer lo propio y voy sencillamente como a dejar algunos temas para que puedan ser objeto de la reflexión de tan ilustres compañeros de panel. Tal vez si uno habla de ética, valores y función social y función judicial, pues necesariamente tendría que dar una definición inicial de lo que es la ética solamente como punto de partida. Pueda ser compartida por ustedes o pueda que no, pero necesariamente un poco para ponernos de acuerdo sobre qué estamos hablando. La ética en general es la disciplina que aplicada a la conducta humana le señala su deber ser. En esto yo señalo el término de conducta humana porque entonces ya nos está ubicando la ética como una ciencia social. Me apartaría un poco del el foco sobre la ética como una parte de la filosofía que desde luego lo es y lo ha sido, pero me interesa mucho mirarla como una ciencia social. Por ejemplo, el deber ser de las conductas personales y sociales toma particularmente relevancia en el campo del derecho, dicen los autores. A la ética jurídica le interesan las conductas sociales, habida cuenta de que el derecho versa fundamentalmente sobre las relaciones intersubjetivas, es decir, los nexos que surgen entre los sujetos humanos. Estamos hablando de una ciencia social, sin duda. Bueno, el derecho es un portador y un protector o realizador de valores y el principal y el más elevado valor a él vinculado es la dignidad del ser humano y la justicia. Entonces, justicia y dignidad son dos conceptos entrelazados que conforman la plataforma fundamental sobre la cual se estructura no solo el derecho, sino que se estructura también la organización social. Entonces, aquí podría ser la primera reflexión. ¿En dónde ubicamos la ética? Yo participo de quienes la ubican como una ciencia eidética, es decir, aquellas ciencias que se ocupan de manejar conceptos, de manejar ideas, sin que las podamos medir como medimos las ciencias exactas, ni con la certeza de las ciencias exactas. Obviamente, la velocidad es igual a masa por aceleración, ya ahí no cabe discusión. El agua hierve a 100 grados, ahí no cabe discusión, son ciencias fácticas, son ciencias exactas. Aquí estamos hablando de ciencias eidéticas o ciencias del espíritu, como lo diría Dilthey, una de las personas que se ocupan de esto. Si uno rastrea un poco en los filósofos griegos, encuentra que Sócrates hablaba de vivir bien no es otra cosa que vivir como lo reclaman la probidad y la justicia. Y añadía Sócrates que la injusticia no solo es el más grande de los males, sino también es más feo hacer la justicia que sufrirla. Platón también habla de la ética referida a la conducta humana y él habla de lo siguiente y que a mí me parece muy interesante por lo que voy a comentar después de leer. La psique humana, decía Platón, comprende tres partes o esferas, una racional, otra afectiva y otra sensorial. Cada una de ellas debe estar regida de determinada manera
y tiene que estar dirigida o frenada por una virtud particular que procura su funcionamiento perfecto. La parte sensorial necesita la moderación o templanza, la parte afectiva necesita la fortaleza y la racional es guiada por la sabiduría o prudencia. Pero, ¿en qué quiero llamar la atención? Tanto tiempo atrás, en el pensamiento de los griegos, y es sorprendente cómo el Einstein de las ciencias sociales, que es Max Weber, sociólogo, economista, abogado, tiene una obra importantísima, Sociología del Derecho, ciertamente muy difícil de leer, pero muy sabia y muy organizada. Una obra tal vez la más conocida, Economía y Sociedad, y ahí él retoma el pensamiento de Platón y también nos dice la conducta humana o es racional o es con arreglo a valores o es con arreglo a las emociones. Sin embargo, esto no sucede en la realidad como tipos puros, sino generalmente en toda decisión racional puede haber algo de valores, en toda decisión de valores puede haber algo racional y en toda decisión emocional puede haber ambos de los distintos conceptos. Entonces es fundamentalmente una tríada como para abrir un entendimiento de la conducta humana. Bueno, Aristóteles, recuerdan ustedes, habla de la justicia distributiva y de la justicia conmutativa, entonces está el concepto de mérito, el concepto de equidad y igualdad en las cargas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ya es importante pasar entonces a cómo es el proceso de formación de los valores. El proceso de formación de los valores se inicia necesariamente en el hogar, se refuerza en el colegio, en la escuela, se refuerza en la vida de barrio, en la vida de pueblo, se refuerza en la universidad, se refuerza en el trabajo. ¿Y cómo? Un sociólogo importantísimo, Pitirín Sorokin, en una obra que él denominó Sociedad, Cultura y Personalidad, nos dice que esos valores se transmiten en los escenarios que había preanotado a través de la interacción, y esa interacción para él es muy importante en la medida que orienta conductas. Cuando el padre le dice al hijo, esto no está bien, no lo vuelvas a hacer. Entonces, así se empiezan los valores y se van fortaleciendo. Ese proceso en la teoría general de la sociología se llama proceso de socialización y pues no tiene nada que ver con la socialización en derecho público o en ciencia política, sino sencillamente es el proceso por el cual nosotros vamos todos adquiriendo los valores y los vamos consolidando. El orden en la sociedad se fundamenta en agrupaciones, ya lo vimos, y en sus comportamientos. La sociedad, esta es una definición que me parece maravillosa de lo que es la sociedad. La sociedad es un orden de valores que regula la conducta de los hombres y esos valores se van formando y se van afianzando. Bueno, el control social es fundamental. El control social tiende a que la organización social vaya o premiando o reprochando conductas. El control social forma una parte fundamental de toda organización. Pero muy bien, entonces, cuando vemos nosotros lo que está pasando y en ese tema de la corrupción que cada vez crece más, pues hay que preguntarnos qué pasa con los valores. Suelo oír con mucha frecuencia que los valores se pierden. Yo no creo.
yo no creo que los valores se pierden. Y me podrían decir, ¿cómo así que los valores no se pierden? No, es que es más grave, es que los valores se sustituyen. ¿Cómo es ese proceso? Ese proceso que nos lleva pues, a cierta disolución ética empieza primero con el debilitamiento de los valores. ¿Cómo se debilitan los valores? Se debilitan fundamentalmente por los ejemplos que se ven. Luego, sí realmente se pierden los valores y luego se sustituyen por otros valores antivalores. Esto está descrito en la sociología, se ocupan de ello Emilio Durkheim y Robert Merton y nos enseñan cómo la anomia es esa enfermedad social, viene del griego anomoi, sin, nomoi, sin normas, sin orientación, sin valores y que está muy bien definida. Yo voy a leer la definición del propio autor. La anomia, esa enfermedad social, es un estado de desregulación y desclasificación, un estado donde todas las influencias del orden social están perdidas, estado en que la educación y el orden moral deben ser recomenzados. Vean ustedes la importancia entonces de pues tratar de definir y de encajar esta problemática dentro de la anomia. Pero ¿qué hacer para corregir esa situación en que los valores se debilitan, se pierden y luego se sustituyen por otros valores que son pues antivalores? Pues necesariamente para recuperar la ética yo diría que es importante el afianzamiento de los valores. Voy a permitir dentro de ese afianzamiento referirme al Código Iberoamericano de Ética Judicial y, si el tiempo me lo permite y tratando de ser muy sintético, señor moderador, ver cómo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se los apropia en un ejercicio que me parece muy interesante. Los principios de la ética judicial, según el Código, son la independencia, que garantice el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos evitando la arbitrariedad; la imparcialidad, que tiene su fundamento en el derecho de los justiciables a ser tratados por igual; la motivación, que se orienta a asegurar la legitimidad del juez haciendo un buen uso del sistema de impugnaciones procesales; el conocimiento y la capacitación. Para el Código, el conocimiento y la capacitación, además, es un derecho deber porque permite que los servidores judiciales tengan el derecho también a una capacitación permanente. La justicia y la equidad, desde luego, el uso de la equidad estará específicamente orientado a lograr una efectiva igualdad de todos ante la ley. La responsabilidad institucional. El juez responsable es el que, además de cumplir con sus obligaciones de carácter individual, asume un compromiso activo en el buen funcionamiento de todo el aparato judicial. La cortesía, como forma de exteriorizar el respeto y consideración no solo a las partes, sino todo al ambiente jurídico. La integridad, que contribuye a generar la confianza de los ciudadanos. La transparencia en las actuaciones. La prudencia, orientada al autocontrol del poder de decisión de los jueces; la diligencia, encaminada a evitar la injusticia; la honestidad profesional, necesaria para fortalecer la confianza. Bueno, entonces yo diría que estos principios éticos también uno los podría resumir con el gran jurista romano Ulpiano: honestum vivere, alteri non ledere, sum cuque tribuere. Vivir honestamente, dar a cada cual lo que le pertenece, y alteri non ledere, no agredir a los demás.
Ahí hay una ética que veo que este código desarrolla, y yo quisiera leer unos 2 párrafos solamente de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que se los apropia y lo hace de una manera para mí particularmente ejemplar. Es una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la que se impone una condena a un magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura. Y tiene frases tan pertinentes para el tema de la ética y de los valores como estas. La sociedad, dice la Corte, al investir a una persona como magistrado, le confiere poderes que a ningún otro servidor público le son concedidos. Por esta razón, quien ostenta la función jurisdiccional y sobre todo en el destacado rango de la magistratura, tiene el deber moral de conducir sus actuaciones con probidad y honestidad. La sociedad confía en él para que con prudencia, transparencia e imparcialidad decida sobre los derechos de sus semejantes y por esa vía alcance los ideales de justicia necesarios para lograr una convivencia pacífica. Es los principios éticos del código, si se quieren, de Ulpiano, el gran jurista romano, vertidos en un diálogo muy interesante entre esos conceptos y la propia jurisprudencia de la Corte. Quien es exaltado agrega la providencia dentro de la sociedad para desempeñar las labores jurisdiccionales, debe construir una ética personal que trascienda la sala de audiencias y se proyecte en la comunidad con un proceder digno de admiración y respeto. Sus actuaciones no se reducen únicamente a ámbitos estrictamente laborales, sino a todos aquellos espacios en donde la razón y la serenidad deben primar sobre la exaltación y la enervación. La persona que se encarga de administrar justicia debe ser íntegra y honesta. El juez debe ser una persona respetable. Vemos también ese diálogo interesantísimo entre los valores éticos, entre el Código Iberoamericano y la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El papel que desempeña el juez es imprescindible en la sociedad. Su posición jamás debe quedar vacía, pues su ausencia desembocaría en violencia, descontrol y caos. Es decir, diríamos nosotros, parafraseando a Durkheim, en una situación de anomia. Ahora la ausencia a la que aquí se refiere nada tiene que ver con una acepción física, sino con un contenido moral. Falta la jurisdicción como a quien se le encomienda, incumple con sus deberes o cuando fallen sus responsabilidades. Un juez será ausente cuando incumple la ley. Al incumplir el ordenamiento jurídico, el magistrado traiciona la confianza que en él ha depositado la sociedad y renuncia a la función de alcanzar la justicia. Así pues, es muy interesante esa apropiación que se hace de esos valores. Pero apartándonos un poco del ámbito erudito de los autores y de los filósofos griegos, de Ulpiano, de Durkheim, de Max Weber, etc., yo voy a hacer una comparación tan elemental que voy a pedir perdón por hacerla, pero que me parece muy pedagógica. Yo me imagino un ring de boxeo donde en una parte del cuadrilátero está la ética y en la otra al frente está la corrupción. Ahí están.
Y uno diría, pero ¿por qué hablando de ética tenemos que hablar de corrupción? Pues porque es el valor contrario, es el antivalor, es la antípoda. Por eso necesariamente el tema de la corrupción tiene que estar presente justamente como el punto opuesto. Antípoda me parece que es perfecto. ¿Y qué es la corrupción? La corrupción, yo traía algunas definiciones, pero por un uso un poco más eficiente del tiempo las voy a resumir. Fundamentalmente los autores ven en la corrupción una relación de intercambio, una relación, yo diría una malsana relación de intercambio. ¿Y cómo funciona? Supone primero un decisor. Ese decisor, diríamos nosotros, es un servidor público de cualquier rama con una competencia, es decir, con una facultad para tomar una decisión. Segundo, viene entonces la, entre comillas, negociación de la orientación de la competencia para separarla del orden jurídico, apartarla del bien común, como diría Santo Tomás, o apartarla del interés general, que es un valor importantísimo en la organización social y, desde luego, como plataforma jurídica esencial, para lograr una decisión que también los autores la llaman una decisión comprada, es decir, es como un escala, está el decisor, está la decisión mal tomada y se llega a una decisión comprada por esa relación de intercambio. ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos hacer, en primer lugar, esperar un funcionamiento muy fuerte de las instituciones. Hablo de Fiscalía, hablo de la Contraloría General de la República, hablo de la Procuraduría, hablo de la Comisión Nacional de Ética Judicial. Pero es necesario replantear también la génesis de los valores desde nuestros hogares, de nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Pero para combatir la corrupción hay dos conceptos que nos ayudan mucho. Son el concepto de transparencia y el concepto de rendición de cuentas. La transparencia en física es aquel atributo por el cual la luz puede penetrar en un objeto sin alterarlo, pero que nos permite ver. Eso sería lo interesante y lo ideal en tratándose de las decisiones, fundamentalmente las decisiones públicas. ¿Por qué? Porque esas decisiones compradas de la relación de intercambio de que hablan los autores al definir la corrupción, esas no son transparentes, esas están todas por debajo de la mesa, son todas por debajo de la mesa. Entonces la transparencia lo que nos ayuda es justamente a poner las cosas por encima de la mesa. Y también, obviamente, la rendición de cuentas. En el lenguaje anglosajón, ustedes lo saben mejor que yo, la accountability, que es sencillamente, señores servidores públicos, les estamos entregando esta porción del presupuesto, ¿qué han hecho ustedes con ellas? Pues eso es fundamental para la sociedad, para la participación ciudadana. Y yo quiero referirme como ayer el señor presidente, el doctor Carlos Moreno Rubio, pues realmente nos hizo una rendición de cuentas. Si hubiera tiempo me hubiera querido, como aficionado o supuestamente especialista en administración pública, referirme a todos y cada uno de los temas que él trató. Pero sí me parece muy interesante en relación con el tema materia de este panel, presencia en la comisión de moralización, el tema de la medición o de entender un poco el clima organizacional al interior del Consejo de Estado y todos los esfuerzos por mejorar la gestión del talento humano. Señor moderador, creo que
el tiempo ya no me permite como quisiera extenderme más, pero quiero ser muy respetuoso y además el auditorio está muy interesado más en oírlos a ustedes que a este servidor. Gracias. Muchas gracias, doctor Diego. Pero, Muchas gracias. doctor Danilo, tal vez yo quisiera solamente terminar con una definición de justicia. Y no encuentro una mejor, sintética, breve, pero con un universo de contenido y un temperamento de mensaje muy grande. ¿Qué es la justicia? Domina et regina omnia virtutis. ¿Qué es la justicia? Y yo hablo frente a ustedes, dispensadores de justicia. La justicia es la señora y la reina de todos los valores y de todas las virtudes. Muchas gracias, doctor Diego. Bueno, yo creo que exactamente ha hecho el doctor Diego una exposición que nos permite conversar en torno a los temas centrales de la ética. Me gusta la forma como arrancó la presentación de Diego para definir la ética como el deber ser de la conducta y luego ir mirando digamos, con un nivel de abstracción que ese deber ser de la conducta va a convertirse en unos valores y en ese punto de valores es posible crecer o decrecer, porque uno puede hablar, y esto lo voy lanzando aquí para nuestro filósofo de la mesa, nos permite eventualmente un cierto sentido de valores nos llevaría al nacionalsocialismo y al fascismo y otro sentido de valores nos puede llevar a la democracia, por ejemplo. Con lo cual estoy planteando uno de los dilemas fuertes de la ética de los valores, por así decir. Pero también Diego ha presentado otro escenario típico de valores que vale la pena seguramente diseccionar analíticamente, Rodolfo, que es deontología y los códigos que vienen detrás de la noción de deontología. Los códigos de ética, Diego leyó a su turno, refirió no solamente el código de ética iberoamericano, conocemos el código de Bangalore, pero termina leyendo unos apartes de una sentencia de la Corte, con lo cual nos pone en un código disciplinario. Entonces ahí tenemos conducta, valores, conducta humana, valores, deontología dividido en estos códigos de ética y códigos disciplinarios. Esto está el panorama completo, pero seguramente hay especificidades en cada uno de ellos que sería bueno que nos lo aclarara Rodolfo. Muchas gracias, Danilo. Bueno, ante todo, doctor Moreno, doctor Carmelo, doctor Yunis, doctora Emilce, Danilo, magistrados, magistradas, amigos, amigas. Primero, decirles que sacar tiempo con las labores que tenemos en la judicatura para hacer esta reflexión me parece de extremo valor, de extrema importancia, y es hacer un alto y reflexionar sobre cuestiones que a todos nos conciernen y nos importan. Y hacerlo en un ambiente de amistad, ¿no? Era difícil empezar porque había demasiado ruido y es que la gente está muy alegre de encontrar a colegas, amigos de nuevo y hacerlo en un ambiente de amistad. Esta reflexión es aún más valiosa, ¿cierto? Ahora, cuando Carmelo, por la amistad que tenemos, me invita a hablar en un panel de ética, valores y función social, yo le dije inmediatamente no, porque sobre ética no se puede hablar, ¿no? Yo soy wittgensteiniano en ese punto y sobre lo que no se puede hablar es mejor callar. Fue mi primera reflexión, ¿no? Y le dije, no, muchas gracias, Carmelo. Sin embargo, la amistad primó y entonces estoy en esta disyuntiva y es que debo hablar sobre lo que no se puede hablar. Y es un dilema, ciertamente.
Ahora, el doctor Yunes me quita esa carga de encima porque hace referencias a autores clásicos que sí se han ocupado del tema de la ética, del actuar correcto, de guiar la conducta humana por el valor de lo bueno, ¿no? Entonces yo quisiera sostener mi tesis de por qué sobre esto, sobre ética, no se puede hablar, pero acoger la propuesta de Danilo de cómo coordinar el quedarse callado en materia de ética, pero asumir una posición comprometida, institucional, de un comportamiento debido de cara a la sociedad, a esa función social que nos corresponde. La referencia, y todos acceden a ella en internet, es un PDF de 25 páginas, es la conferencia sobre ética de Wittgenstein en Cambridge en el año 29. A él lo invitan Russell a hacer una conferencia ante gente muy brillante, físicos, matemáticos, lógicos, ¿no? Él era un hombre inquieto, ingeniero, pero un genio, y decía, bueno, ¿y yo qué le voy a hablar a esta gente en Cambridge? Imagínense estos doctorados expertos en todos estos temas, y decidió, bueno, los voy a hablar en media hora de ética, ¿no? Y la conferencia que acceden en internet se llama Conferencia de Ética. Y él se basa en una reflexión de un autor inglés, Moore, ¿no? Moore dice que lo bueno, el concepto de lo bueno, que es el centro del problema de la ética, es un concepto que si uno lo quisiera utilizar como la ética pretende, debe usarlo en términos absolutos, o sea, bueno en todo sentido, ¿no? Lo bueno incondicional. Alguien ético sería el hombre bueno por excelencia, lo bueno en sentido absoluto. Pero dice Wittgenstein que el lenguaje humano utiliza el concepto de bueno en términos relacionales, y es que dice bueno en unas determinadas circunstancias. Por ejemplo, yo puedo decir yo soy un buen tenista, ¿no? O yo soy un buen profesor, ¿no? Y entonces la gente sabe a qué se está refiriendo. Hay unos parámetros para saber qué es bueno en ese sentido, pero es claramente relativo. Mientras que cuando uno pretende hablar de ser bueno en todo sentido, el lenguaje no sirve para eso, ¿no? Es como si uno cogiera una jarra de agua y tuviera un vaso, y el vaso es nuestro lenguaje, y depositara el agua en el vaso, y esta, pues, por supuesto, se regaría, ¿no? Y es querer expresar lo ético a través del lenguaje es un imposible. Entonces uno ahí abandona los límites del lenguaje y entra en otra esfera. Entonces Wittgenstein en esa conferencia se pregunta en últimas si entonces no tiene ningún sentido hablar de ética. Llega a la conclusión de que sí, porque lo que es importante en la ética no es tanto el discurso, no es tanto la prédica, sino la emulación. Y es que uno reconoce cuando está ante alguien ético, ante alguien bueno en sentido absoluto, pero es más una percepción, es más una sensación. Y uno lo identifica realmente a través del actuar, no a través del decir, ¿no? Entonces lo único que uno puede hacer si quiere ser ético es emular a las personas que admira. Por eso Carlos Gaviria da un ejemplo muy lindo. Aquí Emilce tuvo el gusto de tener una estrecha amistad con Carlos. Carlos Gaviria da un ejemplo muy bueno, y es que cuando él más entendió de ética era en un curso de matemáticas con el profesor que llegaba siempre puntual a su clase, ¿no? Hacía los exámenes diarios y los traía corregidos al día siguiente, y nunca habló del concepto de lo bueno. Ahí entendió Carlos qué era ser una persona buena. En ese sentido, me pregunto, bueno, ¿y por qué esta reflexión en este momento histórico de la jurisdicción de Colombia, del mundo,
¿no? Hacer esta reflexión porque es importante, y por eso celebro que Carmelo haya tocado el tema, porque realmente lo que nos interesa es, en últimas, esa conducta reflejada en lo institucional y en lo social, como muy bien el doctor Yunes nos expresa, y un proceso de integración de esos valores a través del proceso de socialización, y eso se hace en la familia, se hace en la escuela, en la universidad y en la sociedad. Y en la medida que tengamos una autoconciencia de cómo sucede ese proceso y cómo se plasma positivamente, que es lo que nos interesa a través de, por ejemplo, los fallos disciplinarios o los fallos judiciales, ¿no? Es que vemos reflejado el tipo de sociedad que queremos. Y aquí entonces siembro una segunda idea, y para que la exploren si les interesa, y es que hemos construido el edificio de la juridicidad occidental bajo un concepto de persona humana muy particular. Aquí queda reflejado, por ejemplo, cuando el doctor Yunes habla de deber, de una ética deontológica, piensa uno ahí mismo en Kant y en la dignidad humana. Por eso el doctor Yunes hacía énfasis en el concepto de dignidad. Y si uno sitúa esa reflexión, parte de un concepto de persona humana como la persona que es racional, autónoma, independiente, con voluntad, dueña de sus actos y por lo mismo que se le puede atribuir responsabilidad. Y vemos que buenas partes del derecho se construyen bajo ese concepto. Pero hoy en día ese concepto de persona humana está bastante cuestionado, ¿no? La referencia interesante es Martha Nussbaum, ¿no? Y su reflexión sobre las emociones. Y es que estamos tomando el concepto de persona humana de una etapa de nuestra vida muy particular, cuando ya tenemos madurez, cuando ya tenemos autonomía, cuando ya nos podemos desempeñar independientemente, somos productivos. Pero ¿qué pasa con la fase inicial de total dependencia? Somos una especie que nace muy inmadura, no somos como las tortugas que inmediatamente van al mar y sobreviven solas. Necesitamos una etapa muy prolongada de apoyo materno muchas veces o familiar, y al final de nuestros días igualmente somos dependientes de otros para poder sobrevivir. Y el concepto de persona humana refiere entonces no tanto a esa autonomía, a esa independencia, a esa libertad, sino a precisamente la dependencia de otros, de cómo estamos en últimas, por nuestra condición menesterosa, nuestra condición frágil como seres humanos, ¿no? Librados a la acción de otros. Y esa reflexión, esa menosprecidad, ¿no? Esa dependencia de otros, pone el énfasis en ese relacionamiento y no tanto en el individuo. Y eso tiene unas enormes consecuencias políticas que son muy interesantes explorar. Entonces, concluyo diciendo, bienvenido este debate. Importante no hablar sobre cómo deben comportarse los demás, es mejor pensar en cómo comportarse uno siguiendo los modelos que uno admira, ¿no? Y en cuanto a lo institucional y a las reglas institucionales deontológicas, pensarnos políticamente, situadamente, históricamente, para cuestionar los fundamentos mismos de la civilización en que vivimos. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Creo que intuitivamente tuve un acierto en la presentación con su venia. No sabía que iba a exponer arrancando con esa célebre conferencia de Wittgenstein, en donde en efecto se menciona que de lo que no se puede hablar es mejor callar. Y por eso decía que en este panel están nada menos que personas con vivencia ética, más que discurso ético, son personas que
han vivido éticamente, y eso me parece que hace tan autoritario, por así decir, el discurso que cada uno de ustedes está presentando. Rodolfo mencionaba algo que es muy interesante y sobre lo que yo quiero volver después para irlos preparando, doctor Yunes y Rodolfo, es los tipos de control que se tiene y de evaluación que se tiene de lo bueno. Los tipos de evaluación, ¿qué o quién evalúa lo bueno? Y ahí nos lleva un poco a las evaluaciones institucionales, las evaluaciones sociales y las evaluaciones morales que uno mismo pueda tener. ¿Quién es el mejor árbitro, mejor dicho, de lo bueno? Que yo creo que esa es una de las preguntas que vale la pena tener en la conversación. Y lo segundo que destacaría de esto que ha mencionado Rodolfo es la condición de fragilidad humana que efectivamente trae Nussbaum. Hay un libro muy recomendable de los tantos, que a mí me lo recomendó Rodolfo, que se llama El ocultamiento de lo humano, entre otros textos de Nussbaum, que muestra esa condición esencialmente frágil que nos lleva necesariamente a la búsqueda de la cooperación, a la búsqueda del reconocimiento, y ahí empata un poco con el discurso de Cortina y de Sabater en la ética como amor propio. Profesor Emilsen, ahí está el plato servido entonces para continuar esta conversación sobre estos aspectos interesantes de ética. Muchas gracias, Danilo. Me siento muy contenta de estar acompañada por ti, el profesor Yunes, Rodolfo, el admirable filósofo. Doy un sincero agradecimiento al doctor Carmelo Perdomo, quien me hizo la invitación, a todos los distinguidos magistrados del Consejo de Estado, a la doctora Liliana, de la Comisión Nacional Disciplinaria, Diana, perdón, sí, y a todos y todas les doy un cariñoso saludo. Realmente el tema, cuando me lo planteó el señor vicepresidente, me causó muchas preguntas, surgieron en mí muchas preguntas y me sentí un poco incapaz de hablar sobre él, pero con suma elegancia y amabilidad él me dijo, no, más que todo hable desde sus vivencias, no necesitas saber tanta filosofía. Bueno, no me lo dijo él, esto último. Entonces dije, pues, ¿qué reflexiones puedo hacer desde mis dos grandes aficiones, que serían mis vivencias académicas? Aficionada al estudio del derecho romano y aficionada al estudio de las relaciones entre la biotecnología y el derecho. Como digo, vuelvo a las preguntas. No para preguntarme qué es la ética o qué son los valores o cuál es la función social, sino de qué, de quién hablaríamos. Son valores, ética y función social de los abogados, de los jueces, de la administración de justicia, modernamente de quienes diseñan y programan los artilugios y los programas tecnológicos que regirán gran parte de la vida, según nos lo dicen los profetas del siglo XXI. Y pensaba entonces en los romanos y llama la atención que la veían más desde los deberes que desde los derechos. De hecho, creo que el tratado de Cicerón de los deberes ha influido más en el derecho que cualquiera otro de sus tratados. Y esos mismos deberes se reflejan en los tres principios que recordaba el doctor Yunes. Vivir honestamente. Lo refieren los romanos siempre a las virtudes. ¿Y a cuáles virtudes? A la fides, por ejemplo. Que para ellos, en una sociedad clasista, claro, un mundo con vocación imperialista, era el confiar el poder confiar en el más fuerte, en la benignidad del más fuerte frente al más débil, al cliente que le estaba encomendado, al pueblo rendido, ¿verdad?
al pueblo que era enemigo y después se rendía durante la guerra. La lealtad a la palabra empeñada, que hacía que la mayoría de sus contratos importantes fueran verbales, porque no se podía sin recibir después el rechazo social, faltar a esa palabra, a ese acuerdo. O la humanitas, que sería el equivalente más cercano de la dignidad, ya que la palabra dignidad tenía otro significado para él. Humanitas, que llevaba a los juristas a buscar soluciones en que la justicia no daba la medida exacta. Y era necesario acudir entonces, por ejemplo, a la equidad o a la necesidad. Y allí tendríamos que, mientras el derecho civil, que nacía de las opiniones de los juristas, se ocupaba sobre todo de la justicia, el derecho honorario, que nacía de los pretores, se ocupaba de la equidad. Y eso permitió, por ejemplo, al derecho romano una protección que yo considero un hito importantísimo en la historia de la cultura de la humanidad, de la cultura jurídica, la protección del poseedor frente al propietario absentista o que mantenía improductivas sus tierras, o la creación de las excepciones que permitían corregir incluso el derecho civil, ya que el demandado podía hacer ver al pretor y luego al juez una situación de hecho que modificaba lo que alegaba el actor en su propia demanda. La corrección, la lealtad que ya he nombrado, ¿sí? Vivir honestamente, no hacer daño a nadie, que se reflejaba no solo en el derecho, claro está, en lo que todos consideramos principios de la responsabilidad, tanto de la responsabilidad civil como de la responsabilidad penal, pero que también estaba incluido en los principios extrajurídicos que de alguna manera se reflejan en las soluciones de los juristas, en las soluciones de los jueces, etc. Y dar a cada cual lo suyo, sobre lo cual sí, como usted dice, Danilo, podríamos hablar horas de horas, qué es lo suyo de cada cual, ¿verdad? Por cierto, hago un paréntesis en lo que tenía más o menos pensado para reflexionar sobre una cosa que usted dijo, y es el concepto de persona. Yo reivindico el concepto de persona para el derecho. Pienso que, aún mirada desde el punto de vista político, como lo ve María Zambrano, es indispensable para la democracia. Ella dice que la democracia es el sistema político en que no solo es posible, sino exigible ser persona. Sí, tal vez está pensando más en ese modelo criticado por la Nussbaum de que usted nos hablaba, pero es aleccionador, ¿no? Saber que es un sistema que tiene que posibilitarnos a todos ser personas y que nos pueda exigir que somos personas. Y pensaba en ese concepto de la funcionalidad de las personas propio de Adela Cortina. Es decir, las personas estamos obligadas, Consejo Romano de Obligación, ella lo divide perfectamente en su raíz latina, en que mientras todos no nos sintamos iguales, mientras no sepamos que los otros son también carne de nuestra carne y que tenemos deberes, todos deberes, que no están basados solamente en el derecho, que no los podemos exigir muchas veces con las herramientas del derecho, porque están en el amplio campo de la gratuidad, son sus palabras. Mientras eso no lo sintamos y lo ejerzamos, realmente no le estamos dando a la dignidad de las personas el sitio que les corresponde en una cultura, dentro de un derecho, etc.
Y obviamente cuando hablamos de valores, entonces pensamos, bueno, ¿y cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores de una sociedad? ¿Y tienen que permanecer iguales o se transforman y aparecen unos nuevos? Yo creo, en realidad, que los ciertos valores se mantienen a través de los tiempos y es bueno que se mantengan. Pero deben ceder en algunas oportunidades a su necesaria actualización y a veces tienen que quedar en el camino, ¿no? Tal vez la caridad, por ejemplo. Ya es la solidaridad justamente la que la ha reemplazado. El gran dilema para la ética y a la hora de mirar los valores es ¿y con qué valor medimos los valores? Porque siempre hacemos sobre ellos un juicio de valor. Ser honesto es bueno, ser deshonesto es malo, pero ¿cuáles son? ¿Los valores del individuo, los valores de la comunidad, los valores de los filósofos o los valores de los ciudadanos? Son inquietudes muy grandes que tal vez, como Rodolfo dice, es muy difícil hablar de ellos. Y lo que vemos es la experiencia de distintas culturas, de distintos pueblos, de cómo solucionan esto, lo que no implica siempre una relatividad tan criticada. Bueno, entonces pensé mucho en los romanos, en este equilibrio que trataban de lograr entre justicia y equidad, pero pensé mucho en las tecnologías disruptivas también. ¿Sobre qué plano nos colocan ahora? Sobre el plano de pensar especialmente más en nuestra responsabilidad que en nuestra convicción. Tal vez ya no basta estar convencida de que una acción es buena, una propia acción, sino qué responsabilidad podemos tener frente a los efectos, a pensar en los efectos de la actuación. Y también que realmente más que responsabilidad individual, tenemos que pensar en corresponsabilidad. Corresponsabilidad de los cuerpos colegiados, corresponsabilidad de los equipos de científicos, corresponsabilidad de la academia en cada una de nuestras facultades o universidades. Pero estar convencidos, por ejemplo, de que no solo los médicos y el personal sanitario inciden con sus decisiones sobre la vida de los individuos y las familias, que los juristas también, tanto los abogados como los jueces con nuestras decisiones, tenemos una incidencia en las vidas de personas individuales, de familias y de comunidades. Y aunque sea difícil asumir las responsabilidades a priori, creo que es el momento para asumirlas, no a posteriori, frente al juez, sino a priori. Y yo quisiera terminar con una cita de Cicerón en el libro de los Oficios. En todas nuestras obras hemos de evitar la temeridad y la negligencia, y no debe hacerse nada de lo que no pueda darse una razón aceptable. Muchas gracias. Para terminar, yo quisiera lanzarles a bocajarro una pregunta a los tres, pensando en este auditorio que tenemos, que es un auditorio de jueces, juezas. Y los jueces tenemos conocimiento claro de esta deontología, que ya se ha enunciado y que se enuncia en los códigos de Bangalore, en los códigos de ética que hay por doquier. Imparcialidad, igualdad, autonomía, integridad. Yo creo que los jueces conocemos eso. Sin embargo, no siempre resulta fácil comportarse éticamente. ¿Por qué eso ocurre? Porque a pesar de conocer las reglas, sin embargo,
no se comporta el juez éticamente. Seguramente, no sé si parte de la respuesta pueda ser el querer ser bueno solo institucionalmente, pero no como un todo. Entonces uno se comporta éticamente hasta cuando sale del edificio en donde trabaja, ¿no? Y de ahí para allá, pues, ya no es juez, sino que es un ser humano. Entonces adquiere como intuitivamente un ejercicio ético distinto. ¿Por qué se comporta mal y no tan bien un juez en ciertas ocasiones? ¿Y qué se podría hacer para tratar de neutralizar ese tipo de comportamientos? Profesor Diego. Gracias, doctor Danilo. No me quisiera sustraer de hacer un comentario sobre todas las ilustraciones anteriores y de pronto sobre lo que dijeron todos y cada uno de ustedes, tanto la doctora Emilsen como el doctor Rodolfo y el doctor Danilo. Vean ustedes cómo tal vez inicié esta charla hablando de la naturaleza de las ciencias, del conocimiento, y cómo enfatizaba en que tratándose de la ética estábamos en presencia de una ciencia eidética, no de una ciencia exacta. Cada uno o en cada una de las exposiciones anteriores veíamos unos énfasis distintos, veíamos unas visiones distintas, incluso alrededor del mismo tema. Eso es absolutamente natural. Y el derecho también es una ciencia eidética, social, claro, pero es una ciencia donde no hay un baremo, donde no hay una métrica que nos permita decir esta norma es inconstitucional en un 35% o en un 40%, no. Hay necesariamente una valoración. La pregunta que nos hace el doctor Danilo es bien difícil de responder, que creo que se puede formular: ¿por qué algunos jueces se apartan de lo bueno, de lo correcto, de la senda que les señala la ley? Pues yo lo respondería también con mi intervención. Eso en buena parte obedece a que están contagiados por esa enfermedad social denominada anomia, que es ese estado de sustitución de valores, de desconcierto, donde el tema del ejemplo tiene una función importantísima. ¿Cuánta gente no dirá, bueno, pero si miren lo que está pasando en las altas esferas del poder público, y entonces, pues, ¿por qué a mí sí me toca coger por otra senda distinta? El efecto de demostración de las conductas corruptas es desde ese punto de vista muy grave, porque no solamente por la decisión en sí, la decisión de la relación de intercambio, sino que se destruye el tejido social. Se destruye el tejido social. La decisión corrupta, la decisión comprada, la decisión fruto de una relación de intercambio destruye la confianza, y al destruirse la confianza se destruye el tejido social. La confianza y la credibilidad son absolutamente indispensables en la valoración que hace el ambiente jurídico sobre la función de la autoridad y en particular sobre la función del juez. La confianza es prácticamente aquel atributo que permea toda nuestra vida, toda nuestra existencia. La confianza
es la que preside las interacciones en el hogar. La confianza preside toda nuestra vida laboral. Aquí estamos porque nos tenemos confianza. Yo estoy aquí porque ustedes no me van a agredir y ustedes seguramente saben que no los voy a agredir. En economía la confianza es el gran valor, el gran activo de un banco o de una entidad financiera no es tanto sus registros y sus asientos contables, es la confianza. Si se pierde la confianza, al otro día todos esos valores registrados altamente en los libros de contabilidad pueden quedar en cero en la bolsa. Entonces, la construcción de la confianza y de la credibilidad, sobre todo en la función judicial, para mí es un valor absolutamente estratégico, diría yo, y cuando se están perdiendo, entonces podría ser una respuesta, por lo menos desde este punto de vista. Ya otro tema sería más profundo, que es penetrar, y eso es más, yo antes de estar dedicado al derecho público, yo hice un posgrado de 2 años en derecho penal. Debo decir que, por lo tanto, estuve muy en ese tema de por qué delinque el hombre, por qué delinque el ser humano. Entre paréntesis, a mis profesores y a mis compañeros de bancos universitarios fueron sacrificados. El doctor Medina Moyano, mi profesor de casación penal, el doctor Ricardo Vaquero Borda, mi profesor de investigación criminal, el doctor Tulio Manuel Castro Gil, con quien preparaba yo mis exámenes, etc. Pero entonces ya eso sería penetrar en la psique, y hay factores de índole, incluso biológicos. Obviamente no quiero ir a Ferri ni a Lombroso con la predisposición criminal en absoluto, pero hay factores, por ejemplo, en la estructura neurológica, hay factores de tipo social. Robert Merton decía que la propia sociedad genera sus propios delincuentes a través de las presiones que hace la sociedad sobre las personas para que se comporten en un determinado momento equivocado. De tal manera que ese sería un tema muchísimo más complicado, y que no me siento, voy a ser sincero, capaz de responder. Solamente resaltar que la pregunta sí es muy sugerente. Gracias, doctor Diego. Gracias, Danilo. Muy pertinente la pregunta. Tengo 2 intuiciones para responderte. Hay un buen libro de John Searle. John Searle es un filósofo del lenguaje que también ha incursionado mucho en la filosofía de la mente. Y hay un mecanismo en la mente humana que es que, si bien uno puede conceptualizar bien lo que debe hacer, eso es una cosa, y otra cosa muy diferente, tener la voluntad necesaria para seguir ese precepto, ¿no? Eso es un problema en la acción, y es el problema de la acrasia, ¿no? Y es que uno, de alguna manera, no tiene la capacidad, la voluntad de seguir el deber, pese a que lo ve claramente. Sabe cómo debe actuar, pero no tiene la capacidad de la voluntad para conducirse consecuentemente. Y es un problema digamos, de la acción humana en general, de la conducta humana en general, pero eso es muy abstracto. En concreto, siguiendo un poco la senda de lo planteado, persona, qué concepto de persona, y el tema de las emociones, porque es que el doctor Yunis ha tocado en 2 oportunidades el tema de las emociones. Y yo voy a tratar de hacer un puente entre ellos, y es
vivimos en una sociedad de las más desiguales del mundo, eso lo tenemos todos claros. Hay discusión si es la cuarta más desigual del mundo o la tercera, pero el hecho es que Colombia es una de las sociedades más desiguales del mundo. ¿Qué supone eso? Que vivimos en extrema riqueza, en extrema opulencia de ciertos sectores. Nosotros seríamos uno de ellos porque vamos a ver los 10 billones de pesos que gana alguien ya ser rico en esta sociedad y pues claramente el sector judicial a estos niveles ya está en el sector, digamos, de opulencia en una sociedad sumamente pobre, ¿cierto? Y eso nos coloca en unos desafíos políticos gigantescos y sociales y humanos, ¿cierto? Lo común es que la gente viva en la menesterosidad, ¿no? En el rebusque, ¿no? En la sobrevivencia, ¿cierto? Y eso genera una situación dramática social y política, ¿cierto? Y es que la gente quiere resguardarse de ese temor a la muerte, de ese temor al fracaso, de ese temor a no tener cómo resolver sus problemas, ¿no? Y eso lo hace a través de mecanismos muy a la mano, y es que son el dinero y el poder, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que echar mano del dinero y el poder para cubrirse, ¿no? Para resguardarse, ¿no? De esos riesgos que genera una sociedad con tanta incertidumbre y tanta desigualdad, ¿cierto? Entonces, la propensión a echar mano de esos sustitutos para contestar la inseguridad que genera vivir en una sociedad como estas es un gran incentivo para la corrupción, ¿no? Es un gigantesco incentivo para la corrupción, ¿no? Porque de alguna manera la gente quiere psicológicamente resguardarse de no caer en esa situación, ¿no? Y eso creo yo es lo que debe llevar a estudios más serios de lo que impacta la deprivación de bienes básicos en etapas tempranas de la formación del ser humano, ¿no? Para que más tarde eso tenga un impacto en la sociedad. Y es que hay que investigar mucho más cómo estar privado de unos bienes básicos en un momento dado de su vida genera una emocionalidad, digamos, afectada que va a propiciar, digamos, comportamientos sociales violentos. Hay que explicar por qué tanta violencia, por qué tanta propensión a la violencia, ¿no? Y eso nos vierte claramente en un tema político, pero en el buen sentido, en de alta política, y es que cómo estamos concibiendo a la persona humana, ¿no? Por ejemplo, el feminismo ahí es maravilloso porque el feminismo dice la mujer que siempre ha estado en unas situaciones a donde no controla los bienes para, digamos, solventar las necesidades vitales, tiene que trabar relaciones de amor y de amistad cercanas, es mucho más sociable, mucho más inteligente socialmente y emocionalmente que los hombres, ¿no? Y eso el feminismo lo ha relevado y ha mostrado que el concepto de persona humana desde una perspectiva feminista puede ayudar muchísimo más en las políticas públicas que lo que puede ser el concepto de autonomía, individualismo, voluntad en la perspectiva masculina, ¿cierto? Entonces, doy esos elementos para la discusión. Gracias, Rodolfo. Milce. Sí, yo estaba pensando en un principio que nombró Rodolfo en su primera intervención, y es el de emulación. Quizá la corrupción de los jueces se da cuando el juez deja de emular lo bueno, o por lo bueno, o el ser bueno, y pasa a pensar en que debe emular lo rico o lo poderoso, como lo dijiste en la segunda intervención, y un poco lo ha mencionado el doctor Yunes. Yo creo, quizá por los mecanismos que tú estabas nombrando al final, pero es el concebir la emulación más con base en los antivalores, digamos, que en los valores de la sociedad.
Y a propósito de eso, me surgió no una respuesta a tu pregunta, sino tal vez una divagación, ¿no? Usamos ahora mucho, y es típico de la bioética latinoamericana, el concepto de vulnerabilidad, ¿no? De los vulnerables, alejándonos del principio general de vulnerabilidad que nos da la muerte, digamos, de vulnerabilidad, y entonces nos sentimos como muy buenos por estar pensando en los grupos vulnerables, ¿verdad? Pero puede ser un principio aislante, puede ser seguir pensando en los otros. Si esos otros no llegan a ser nosotros, va a ser muy difícil un planteamiento político importante y por lo tanto salir también de esta mala emulación en la que estamos viviendo y de la que se puede resentir los jueces. Muchas gracias. Hay una propuesta yo creo que se puede reconstruir de Nino y de Sabater que ayuda mucho a esa reflexión, y es la división que suele hacerse de razón práctica entre ética, derecho y política. Y digo que puede ayudar mucho, en parte me parece que recoge lo que ustedes han mencionado para tratar de responder a una pregunta efectivamente difícil, y es que si uno actúa en un escenario políticamente frente a un comportamiento bueno, o frente a la evaluación de un comportamiento bueno, se encuentra con que normalmente actúa estratégicamente. Entonces, uno con audacia puede evadir la pregunta sobre si está actuando bien o mal. Y pues se escabulle de alguna manera en términos audaces. Si actúa desde una perspectiva meramente jurídica, también se puede evadir, porque digamos la coerción que lleva a que uno actúe correctamente de alguna manera puede, salvo una sentencia como la que mencionó el profesor Diego, que hace digamos la justicia del caso, pero normalmente por lo jurídico también se puede uno evadir astutamente. En cambio, de donde no tiene escapatoria es consigo mismo. Por eso la idea de ética como amor propio es parte, me parece a mí, de una respuesta a una pregunta tan difícil como esa. Que se formula habitualmente, digamos, por parte de los estudiosos de estos temas. Hay una última cosa, y con esto cerramos, que mencionó Diego, y tiene que ver con la relación de estos esfuerzos por salvarse éticamente, por tratar de hacer como los romanos una vida buena, y es ejercicios institucionales de transparencia, de rendición de cuentas. ¿Esos realmente son buenos ejercicios o son ejercicios también que pueden verse como ejercicios estratégicos para efectos de salvarse política y jurídicamente? ¿O si son ejercicios que vale la pena reivindicar, doctor Diego? Profesor Diego. Gracias, doctor Danilo. Realmente cada vez que oigo una de sus intervenciones de cada uno de los panelistas, pues me van surgiendo ideas, es decir, son realmente estímulos para la reflexión, pero obviamente hay limitaciones de tiempo. Yo quisiera volver a un tema que tal vez es el que más nos ha ocupado aquí y está perfecto que nos haya ocupado, porque ética y dignidad humana pues están íntimamente entrelazados. Pero yo quisiera llamar algunas reflexiones sobre cómo es el proceso realmente para situar al ser humano en la cúspide de la organización social y en la mira fundamental del derecho. Lo que se llama hoy la antropología constitucional, el ser humano
como eje fundamental de todo el ejercicio y de todo el andamiaje jurídico. Y resaltar algunos cambios que aún en la sociedad se están dando. Por ejemplo, en términos de dignidad humana, el concepto de raza. Hace muchos años, mis profesores de antropología nos enseñaban, dizque se entiende por raza las características genéticamente heredadas. Hoy eso es un concepto anacrónico, eso va contra la dignidad humana. Hay solamente una raza humana, hay solo seres humanos, hay seres dignos. No importa, lo demás fueron unas construcciones hoy absolutamente anacrónicas y que estamos justamente en orden a superar. Entonces yo diría que yo creo que la gran preocupación es que la ética nos debe conducir siempre a que la dignidad humana esté como el valor sine qua non de todas nuestras conductas y de todas nuestras formas de ser. Señor doctor. Muchas gracias. Comisiones de transparencia y rendición de cuentas. Sin duda, Danilo, creo que la transparencia y la rendición de cuentas son centrales para promover un ambiente, digámoslo así, que quiera mejorar el estado en que se encuentre, ¿no? Pueden resultar ciertamente antipáticas y esas exigencias adicionales a la función bien cumplida pueden verse a veces como innecesarias, pero yo creo que si uno lo ve en términos sustantivos, ¿no? Y hago aquí como un paralelo, si uno ve una visión de la democracia liberal clásica, lo importante es un ser humano, un voto, unos mecanismos limpios y transparentes de votación y de conteo, y rige la regla de mayorías. Pero si uno lo ve históricamente, ¿no? Más hegelianamente, sustantivamente, hoy en día pensar en democracia que no sea una democracia deliberativa, pues es casi un anacronismo, ¿no? Y eso lo plantea Habermas en el último libro que acaba de salir. Sigue escribiendo, un hombre con 95 años y acaba de escribir sobre la estructura de la sociedad otra vez y la democracia deliberativa, y considera que el concepto deliberativo ya es constitutivo del concepto de democracia. Y entonces, haciendo el paralelo, uno diría lo que el doctor Yunes muy acertadamente enuncia: la transparencia y la rendición de cuentas son constitutivos de la función judicial, por ejemplo. Y en ese sentido debemos tener la disposición de explicar, ¿no? De dialogar, de dar razones de lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, y que sean públicas, ¿no? Esa deliberación yo creo que es buena para la sociedad en general, ¿no? Salirse de los formatos muy estrechos, numéricos, quizá sea lo aconsejable, y más bien un foro abierto. Recuerdo en nuestra jurisdicción tener que hacer una rendición de cuentas a la sociedad en fragmentos, en esta, digamos, museo de la memoria del conflicto ante la comunidad internacional y ante las víctimas. Eso es positivo, eso lo merece la sociedad, ¿no? Y en ese sentido yo sería muy partidario de ese tipo de actos. Gracias, Rodolfo. Emil. Sí. Pues no soy juez, no tengo la experiencia, y ya se habla también de la opacidad de la transparencia. Total que hay que fijarnos también en los mecanismos de rendición de cuentas, ante quién y cómo, porque pues incluso con los jueces robots será más fácil, porque podremos pedir explicación de la red neurológica que se programó para ellos,
En cambio es muy difícil seguir nuestra red neurológica, así seamos jueces o como seamos, pero de todas maneras parecen ser ejercicios positivos, quizá más que por el ejercicio mismo, por lo que reflejan entonces en la conciencia del juez. Indudablemente la lucha en el siglo XIX porque los jueces motivaran sus sentencias cambió el carácter tan autoritario de la judicatura. Entonces yo creo que al pensar en estas rendiciones de cuentas hay también más conciencia de la responsabilidad, del gran valor social de la labor del juez y la eterna vigilancia de la sociedad sobre sus labores, ¿no? Más que un control de auditoría clásicamente entendida, creo. Pues déjenme contarles a ustedes dos y el doctor Diego que yo creo que este es un ejercicio que viene haciendo la jurisdicción de manera adecuada. Desde el 2015 el Consejo de Estado instituyó una comisión de ética, transparencia y rendición de cuentas que permitió que todos los tribunales de lo contencioso administrativo hicieron lo propio desde el año 2016. Y en este momento existen 26 comisiones de ética, transparencia y rendición de cuentas a razón de cada uno de los distritos judiciales. Y están los tribunales trabajando, el Consejo de Estado trabajando a partir de esa dinámica, de esas comisiones para hacer ese ejercicio de conversación con la comunidad en relación con la función judicial que se está desarrollando, donde se le dice a las instituciones, a la comunidad, nosotros somos sus jueces, esto es lo que hacemos y los invitamos a que lo sigan mirando desde afuera. Pues como ven, esta conversación podría seguir amenamente por mucho tiempo, pero el tiempo nos engulle a todos. Quiero agradecerles muy especialmente a nuestros panelistas, a Rodolfo, a Emilsen, a Diego por esta magnífica conversación y a ustedes muchas gracias por la paciencia de escucharnos. Muy amable.